Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo especial de tu podcast favorito, La Movida Disyuntiva de Fundación NAP, esta vez en la ciudad de Buenos Aires, con un gran amigo. Creo que casi ya es una década que no nos vemos, pero él sigue tan joven como siempre. Él es Patricio Carranza, es consultor en educación y tecnología, uno de los mejores profesionales en el área de tecnología que conozco en la Argentina. Es fundador y director de Inmigranti. Ha sido director de tecnología en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Es director de la Academia Cisco, de CCATLAT, es una ONG internacional. Querido Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, qué introducción, Said, para tantos años de amistad también, porque hace muchos años que no nos vemos, pero hace muchos años más que llevamos adelante esta amistad. Así que muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer primero que estés en mi casa en Buenos Aires y un doble placer que me hayas invitado a tener esta charla. Siempre quise charlar contigo en el podcast. De hecho, en dos o tres podcasts ya había nombrado algunas cosas que habíamos hablado, algunas frases tuyas que siempre se me quedan en la mente, y también de algunas conferencias que diste y tuve el honor de estar ahí como espectador. Me acuerdo que te conocí justamente en el Hotel Hilton, tenías que dar una presentación hace ya más de 10 años. Todavía no tenía barba, tenía un poco más de cabello, tú sigues igual. Yo sigo igual. Me gustó mucho la calidez y la sencillez con el que tú nos recibiste. Éramos bolivianos recién certificados como instructores internacionales Cisco, y para nosotros era un honor verte hablar y además escuchar toda la parte didáctica y metodológica que tienes, que creo que es algo innato para transmitir tus conocimientos. ¿Tú siempre has sido educador, querido Patricio? ¿Siempre te gustó enseñar? La respuesta es sí, pero es una respuesta un poco más larga, porque hace más de 40 años que estoy inmerso en esta pasión y en este proceso de la educación que no termina nunca. Tuve la oportunidad de entrar en contacto con la educación desde el otro lado del mostrador inmediatamente después de haber terminado mi educación secundaria, porque surgió la posibilidad de dar clases de tecnología, estoy hablando del año 1980, y surgió la posibilidad de dar clases de tecnología en una escuela secundaria. Y no sé cuál fue la razón, pero me animé y dije que sí, y me fascinó. ¿Tú cuántos años tenías? Y yo en ese momento tendría 19 años. 19, Sí, ya profesor en un colegio. exactamente. Y, y realmente me fascinó la experiencia y sobre todo lo que más me sedujo de esa experiencia fue darme cuenta de que yo me estaba llevando mucho más de lo que estaba dando. Es decir, el que estaba aprendiendo en ese proceso era yo. Y eso me pareció realmente extraordinario. Y a partir de ahí te enamoraste de la docencia. Tal vez no me di cuenta, pero no me detuve más. Y seguí no solo de la docencia, sino de todo lo que implican los procesos educativos, lo que es la educación en conjunto. El preparar una clase implica un proceso creativo, implica un proceso de análisis y de conocimiento profundo de lo que hoy llamamos población objetivo, que son las personas que van a recibir lo que yo estoy pretendiendo ofrecer. Implica adaptarme, además, o adaptar este proceso a los contextos. De las Eso es generaciones. muchísimo más que simplemente enamorarse de dar clases. Eso es lo que yo fui, creo, entendiendo de manera muy progresiva y además tengo que decirlo, no buscada ni planificada. Simplemente se fue dando de esa forma. Claro, ¿te imaginas tu vida sin dar docencia? Ahora yo veo muchas redes sociales en LinkedIn que junto a la Academia CCATLAT estás dando un diplomado, por ejemplo, en Internet de las Cosas. ¿Te imaginas algún día no dar docencia? No,
La verdad que no me lo imagino porque ya después de tantos años, yo siempre comparo esto con el que aprende a manejar un automóvil. Cuando una persona aprende a manejar un automóvil es muy consciente y presta mucha atención a cada uno de los pasos que debe realizar. Presionar el embrague si es un vehículo de transmisión manual, hacer los cambios, ver el cuentavueltas para notar cuándo tiene que hacer el cambio. Pero a medida que uno va avanzando en la experiencia con los años en ese proceso de manejar un automóvil, después se da cuenta de que se sube al automóvil, se baja y de todo el proceso intermedio no se acuerda de nada porque lo hizo de manera intuitiva e instintiva. Yo hoy no sé de qué manera podría separar esa parte que es la educación, de qué manera podría separarlo de todo lo que yo soy. Me parece que no sería tan sencillo, con lo cual mi respuesta corta a tu pregunta es no, no me lo imagino. Sí, me pasa lo mismo. Yo no me imagino estar 1 año, 2 o 3 sin impartir docencia. Me gusta esa interacción. Y alguna vez me he puesto a pensar qué pasaría si ya nunca daría clases en una universidad. Eh, Creo que daría cursos online o algo por el estilo, pero siento que eso, como tú dices, me impulsa a seguir aprendiendo y a estar actualizado constantemente, sobre todo en este campo de la tecnología, que cambia totalmente en 2 o 3 años, ¿no? Entonces, si te dejas 1 año y medio en este campo, pues prácticamente vas a estar desactualizado. Me parece, a lo mejor coincidís conmigo, yo creo que lo que más seduce de esto es, si se quiere, la parte artística que implica ese proceso creativo. Exacto. Quienes estamos en la docencia, quienes estamos en educación, de nuevo, con todo lo que educación implica, aunque porque alguien puede no ser docente, pero puede ser creador de contenidos o puede trabajar en las diferentes etapas de un proceso de creación dentro de la educación. En cierto modo somos artistas. Y la satisfacción que siente un actor al subir a un escenario y cada vez hacer mejor esa obra que repite todos los días, porque la disfruta, creo que tiene mucho de eso lo que hacemos, Said. Sí, así es. Es entender, digamos, a veces a mí me pasa que estoy dando clases y me sorprendo a mí mismo de lo que sumé y que no lo había preparado, se me ocurrió en el momento y fue parte de ese proceso creativo que uno va musculando con el tiempo y con la experiencia. Y es un gusto y un placer más allá de la remuneración económica, ¿verdad? Eso está fuera de discusión. Algo sin duda que me llamó mucho la atención cuando te conocí y entré a buscar en la web, era justamente esta fundación de la cual tú eres el fundador, valga la redundancia, y el director, que es Inmigrandi. Y tú pienso que acuñaste una palabra que la vi justamente en tu página web, que es inmigrante digital. ¿Cómo nace esta fundación? ¿De qué trata? Y no sé si podrías explicar un poco más el término, esto de inmigrante digital. Sí, em, como todas las cosas que nos suelen pasar en la vida, esto también fue bastante fortuito. Y Inmigrandi es el producto de una experiencia que viví con mis padres hace algunos años, cuando, claro, la tecnología empezó a inundar los hogares y cuando empezó a inundar los hogares no discriminó entre jóvenes, adultos o adultos mayores, ricos, pobres. Simplemente la tecnología, como bien sabes, avanza y nos arrasa. Y un buen día, en la casa de mis padres, ya adultos mayores, apareció una computadora. Y otro día apareció un teléfono celular, de los primeros teléfonos celulares que después devinieron en smartphones. Y ahí yo fui consciente por primera vez de las limitaciones que tiene que enfrentar un inmigrante. Alguien a quien obligan o se autoobliga por las razones que sean a vivir en un mundo que no le es familiar. En Argentina o en Sudamérica,
pero sobre todo en la zona de Argentina, Brasil, Uruguay, hacia fines del siglo XIX empezó lo que se conoció como la gran ola migratoria. Inmigrantes de Europa que llegaban a poblar estas tierras. Sobre todo Argentina creo que es la que tiene mayor influencia europea en ese sentido. Pensá que para 1910, que fue el primer centenario de la independencia, de la Revolución de Mayo en realidad argentina, para 1910 más de la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros que en su mayoría no hablaban español. Sí, mucho italiano, ¿no? Mucho italiano y muchos rusos también. Ha habido una migración muy, muy grande. La ciudad de La Plata, por ejemplo, fue construida en su gran mayoría por italianos, inmigrantes italianos que trabajaban en la construcción de la ciudad. Estos inmigrantes llegaron a vivir en un país que no conocían, con costumbres absolutamente nuevas y con un lenguaje que no entendían. Para quienes no están o no estuvieron cerca del proceso de evolución de la tecnología, el sentimiento es muy parecido. Mis padres se encontraron viviendo en un mundo en el que tenían que aprender a utilizar no solo objetos, sino además aprender lenguajes para poder seguir interactuando con sus amigos, con las organizaciones públicas, con sus hijos. Y allí es donde veo la necesidad de trabajar con estos inmigrantes. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la educación se amoldó y se preparó para insertar a los inmigrantes en este mundo, tanto desde el punto de vista laboral como social. Entonces, Inmigrandi nace para atender a los inmigrantes digitales, esas personas que se sienten inmigrantes no nativos en un mundo en el que necesitan vivir y con el que necesitan interactuar. ¿Cuándo nace? ¿Qué año? Y eso fue en el año 2015. En el año 2015 empieza este proceso, 2016 ya toma el nombre de Inmigrandi y empiezo a hacer cosas más concretas relacionadas con programas de formación para adultos mayores, entrenamiento instructivos para facilitar el uso de la tecnología por parte de los mayores. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en la pandemia, yo he podido ver en Bolivia profesores muy buenos en física, en matemáticas, que ellos estaban seguros que se iban a jubilar en la pizarra. Entonces ya estaban esperando solamente su jubilación, nada más. Pero llega la pandemia y te obligan a usar un Google Meet, te obligan a usar Microsoft Teams, te obligan a usar Zoom, plataformas de videoconferencia, una pizarra digital, y prácticamente muchos de ellos se han sentido frustrados de no poder hacer su trabajo. Muchos de ellos han renunciado y decían, yo no puedo mentirles a los estudiantes, muy buenos profesores, ¿no? Ahí se ha visto algo dramático de que la sociedad, al menos en Bolivia y seguramente en toda Latinoamérica, no estaba preparada. Y por el otro lado, tenemos ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, que en realidad alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial puede hacer las cosas muchísimo más rápido que otra que no usa la inteligencia artificial. Y eso evidentemente va haciendo más y más grande la brecha digital que tenemos de habilidades digitales. Y sin duda hay estudios que muestran que hay una constante proporcionalidad entre el uso de la tecnología y la generación de riqueza. Entonces, las personas que están aquí y que saben usar tecnología, que tienen las habilidades digitales mínimas, cada vez tienen más y más oportunidades de generar riqueza. Y las que no saben, bueno, están aquí y cada vez se alejan más y más y más. Eso es algo muy preocupante. Hace un año y medio, justamente, con un proyecto que hicimos, estaba por Centroamérica, y me contaron que habían unas 350 señoras indígenas
que separaban el café. La mayoría de ellas eran madres solteras, era su único trabajo para mantener a sus hijos, ¿no? Ellas lo único que hacían, no lo único, o sea, el trabajo que hacían era separar el café bueno del café malo. Esas 350 familias se han quedado sin trabajo porque ahora es una máquina con visión por computador y con inteligencia artificial que lo hace mucho más rápido y con un 45% más de exactitud. Y tú te pones a pensar, ¿y dónde van a trabajar ahora esas personas, ¿no? Entonces, si bien se están cerrando muchos trabajos que son repetitivos, también se están creando otros y hay que insertarlos justamente, ¿no? ¿Mm? Mucho se habla ahora de hay que apoyar a la juventud. Perfecto, súper. Pero también la economía plateada, las personas mayores de 55 años, tienen el derecho de seguir trabajando y seguir teniendo un lugar en la sociedad, ¿verdad? Porque además hay una cuestión que no es menor, y esto lo estamos viendo de forma cada vez más profunda en América Latina, que es la inversión de las pirámides de población. Exacto. La pirámide de población, es decir, la pirámide que representa la población de los diferentes países, se llama pirámide justamente porque tiene forma de pirámide, digamos, donde en la base se representa la cantidad de nacimientos y niños de 0 a 5 años, 5 a 10 años, y en el vértice superior los adultos mayores, que obviamente cada vez son menos. Esas pirámides se están revirtiendo porque cada vez hay más adultos mayores, pero no solo hay más adultos mayores porque la expectativa de vida aumenta, sino que estos adultos mayores siguen con una buena calidad de vida, Exacto. con lo cual no es que, como tal vez hace 100 o 200 años, una persona de 50 años ya estaba en condiciones de no hacer más nada, porque además físicamente no podía hacer más nada. Hoy una persona de 80 años, en Argentina tenemos una experiencia muy clara, que es una presentadora de televisión, que es Susana Jiménez, que ha vuelto con sus programas a la televisión y tiene 80 años. Y no parece Y uno estar. la ve trabajando en Sí, televisión, y si no dice que tiene 80 años, esto me recuerda a la frase de Clint Eastwood, ¿no? Eh, ¿Qué edad tendrías o crees que tendrías si no supieras el año en que naciste? Hay personas, adultos mayores, que ni remotamente se sienten ni actúan por la edad cronológica que tienen. sí. Esa es una experiencia que no podemos obviar. Pero quiero volver brevemente sobre el tema que mencionaste de la pandemia, porque fue algo, sin lugar a dudas, tremendo a nivel mundial, dramático. Y a mí, junto con Inmigrandi, me pasó algo muy particular. Dentro de este proceso de creación de contenidos que llevábamos adelante para adultos mayores y que hacíamos para diferentes tipos de públicos, entre otras cosas, había armado como material interno mucho material mucho material explicativo, digamos, y formativo interno de metodología de e-learning. Genial. Porque llevar contenidos o material de estudio al mundo de e-learning no es convertirlo en PDF y subirlo a una página web. Hay una metodología que cambia por completo la forma de enseñar. Eso que nosotros hacíamos internamente en Inmigrandi se puso de manifiesto de la noche a la mañana, ese 20 de marzo que se decretó la pandemia. Ustedes ya tenían, pero la metodología. Nosotros ya teníamos la metodología, entonces yo empecé a ver, y lo vi por mis hijos, empecé a ver que los docentes de mis hijos estaban haciendo agua por completo. No sabían cómo trabajar con los estudiantes online, no sabían qué hacer. Llegué a ver la experiencia de un docente que convocaba a sus estudiantes a que se conectaran a las 7:30 de la mañana para tomarles asistencia. Es decir, estaban tratando de llevar el mundo físico a hacer lo mismo, pero online. Entonces dije, vamos a tomar todo este material, vamos a
llevar adelante un proceso de diseño instruccional y lo vamos a convertir en un programa de formación de metodología y learning. Y así nace el programa de formación de metodología y learning, que para el mes de mayo del año, ¿cuándo fue la pandemia? ¿El 2020? 2020, así es. 2020. Para mayo del 2020 ya lo estábamos dictando en 7 universidades de Centroamérica, para los docentes universitarios. Genial. Para que esos docentes rápidamente tomaran las habilidades, destrezas y herramientas necesarias para convertir sus clases en unas clases exitosas dentro de la metodología y learning. Eso es algo súper importante porque en Bolivia había memes de estudiantes que grababan cómo daba la clase Claro. el profesor, ¿no? Y eran docentes universitarios muy buenos en sus áreas, pero justamente faltaba esto, las habilidades digitales. Me acuerdo un meme, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, era de un profesor de Derecho en una universidad boliviana que quería tomar examen a sus estudiantes, pero no querían que lean el libro. Entonces les obligó a prender sus cámaras y agarrar una capucha negra o una tela negra y amarrarse para que él esté seguro y viendo que nadie esté leyendo, por ejemplo, ¿no? Hemos llegado a esas cosas justamente por el desconocimiento de las herramientas que tenemos, ¿no? Haces acordar una analogía, una de las cosas que es de algún modo el leitmotiv de este programa de formación en metodología y learning, en el que digo que los docentes, hasta el momento en que comenzó la pandemia, eran capitanes del buque. Estaban en el puente de mando con visión 360 grados de todo lo que sucedía dentro del buque y lo que sucedía en el océano circundante. Y de la noche a la mañana, de ser capitanes de buque, los convirtieron en comandantes de submarino. Que no es ni mejor ni peor. Pero un submarino no se puede manejar de la misma manera que un buque. Exacto. No hay visión 360 grados, hay que confiar en los instrumentos, hay que confiar en los sonidos, en el sonar. La estrategia, la metodología, es diferente. ¿En cuántos países tú has dado esta capacitación como inmigrante? Esta capacitación la di en Argentina, en Ecuador, en El Salvador Genial. y creo que en una universidad de Costa Rica también, no estoy seguro ahora. Se puede seguir tomando esa Sí, sí. capacitación porque es muy importante ahora, ¿no? Sí, sí. De hecho, esa capacitación después también fue útil para algunas empresas que están llevando adelante programas de formación con sus propios recursos humanos, y esos programas de formación los están mejorando, incorporando la metodología de e-learning. Claro. Porque además hay que... Hablábamos hace un rato cuando empezamos a charlar de esta pasión que tiene tanto que ver con la creatividad, ¿no? Y una de las cosas que yo sostengo en este programa de formación de metodología y learning es que tenemos que animarnos como docentes o como productores de contenido o como diseñadores instruccionales, tenemos que animarnos a convertirnos en directores de cine. Yo no solo tengo que garantizar que el otro aprenda, tengo que hacer que disfrute aprendiendo. Exactamente. ¿Sí? Porque si disfruta aprendiendo, van a pasar dos cosas muy interesantes. Va a querer aprender más y yo voy a sentir satisfacción con lo que estoy haciendo. Exacto. De otro modo se convierte en una lucha. Entonces, si mis contenidos son aburridos, por más importante que sea el tema, para el estudiante va a ser un enorme esfuerzo aprenderlo. Claro. En cambio, si se divierte con lo que yo estoy haciendo, esa frase que me gusta mucho de Einstein que decía, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Nosotros ya sabemos que somos inteligentes, lo que nos falta es divertirnos. Exactamente. Si hacemos eso, lo que logremos como resultado va a ser creativo. Y ahí es donde el proceso educativo, sobre todo en la metodología e-learning, recordemos, estamos en un submarino, no estamos en el puente de mando de un buque. Si nos divertimos adentro del submarino es porque aprendimos a entender, a escuchar el sonar, aprendimos a entender lo que nos dicen
los diferentes relojes del tablero de mando. Claro. Mm. Sí, es algo muy interesante y apasionante esto. Ahora, tú también has sido, no solamente tienes una experiencia muy grande en la parte de educación, sino también en la parte ya de trabajo con tecnología, de transformación digital. Tú has sido director de tecnología del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina. Cuéntame un poco cómo has llegado a tener ese cargo, qué has hecho ahí, en qué tiempo has sido. Esto fue en la década del 90. Yo empecé a trabajar en el año 92. Empecé en el instituto en el área de soporte. Yo era el que... Soporte de TI. Soporte de TI de principios de los 90, que el soporte de TI en principios de los 90 era cuando se iba todo el personal limpiar las PCs, hacer mantenimiento, actualizar los sistemas operativos, hacer copia de los disquetes que ya no funcionaban, digamos. Estamos hablando de la época del disquete. ¿Sí? Y no solo de la época del disquete, de la época en que no existía Internet y de la época en que tampoco estaban popularizadas las redes. Es decir, estamos hablando de una institución en la cual había aproximadamente 600 puestos de trabajo en un edificio de 10 pisos y eran todos puestos standalone, es decir, todas PCs incomunicadas, que era lo habitual en ese tiempo. Ajá. A los pocos meses integré un equipo, que fue un equipo no demasiado grande, pero muy especializado, muy profesionalizado, que a instancias del subsecretario, por entonces director del INDEC, se llevó adelante lo que se llamó el plan de modernización Ya del INDEC, siendo, del ya instituto. siendo director de tecnología. Todavía no, yo era, digamos, venía del área de soporte, es decir, que yo era uno de los integrantes operativos de ese grupo. Ujú. Al poco tiempo asumí como coordinador tecnológico del Sistema Estadístico Nacional. Mi rol era implementar una red de comunicaciones a nivel nacional que intercomunicara todas las direcciones de estadísticas de cada una de las provincias argentinas con la oficina central del INDEC en Buenos Aires. Y eso en ese momento lo hicimos, no había internet, hoy suena que es algo fácil de resolver, en ese momento no era fácil de resolver, y lo hicimos utilizando una red de comunicaciones que tenía la Argentina en ese momento y que fue implementada en el año 78 cuando se hizo el Mundial en Argentina, el Mundial de Fútbol, que es la red ARPAC, que era una red de protocolo X25. 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 Eso era comunicación por cable coaxial, por Eso era radio. comunicación por línea telefónica Ya. y además era una comunicación por paquetes X25 que no eran compatibles con absolutamente nada de lo conocido en computadoras de escritorio. Con el protocolo TCP/IP, nada que ver. Nada que ver en absoluto. Ya. Pero claro, nosotros necesitábamos el protocolo TCP/IP para poder interactuar con servidores remotos. Entonces lo que hicimos fue trabajar en el desarrollo de un packet driver, que fue un driver para ponerle a las placas de red de las computadoras, que lo que hacía era tomar el paquete TCP/IP, encapsularlo dentro de la trama X25 y desencapsularlo en destino. Entonces nosotros manejábamos TCP/IP en los extremos y X25 en el tráfico. Fue una cosa Interesante. bastante compleja de realizar, trabajamos mucho, experimentamos mucho y finalmente lo logramos. El objetivo fue hacer por primera vez un procesamiento de censo distribuido en Argentina y lo hicimos para el Censo Nacional Económico del año 94. Tú has sido un actor fundamental del censo del año 94, entonces. En términos de tecnología, sí. Buenísimo. Y yo asumo como director recién en el año 97. Ahí sí asumo como director nacional de tecnología al frente de todo lo que implica la tecnología, la infraestructura tecnológica del Instituto de Estadística y queda bajo mi responsabilidad toda la infraestructura tecnológica de
el procesamiento del Censo Nacional de Población del Milenio, que era el Censo de Población del año 2000. ¿Cada cuántos años se hace censo aquí? El Censo de Población se hace cada 10 años. Cada 10. Ya. Sí, esto está establecido como norma entre los países miembros de las Naciones Unidas para poder tener información comparable entre los diferentes países. Y bueno, está establecido que los censos se hacen de esa manera. Algunos países lo hacen con mayor frecuencia, pero teniendo en cuenta que siempre en los años terminados en 0 tienen que hacer un censo para tener datos comparables cronológicamente con el resto de los países. Entonces tú preparaste básicamente toda la infraestructura tecnológica para el siguiente censo. Bueno, no yo, fuimos un equipo de trabajo Tú a la cabeza. importante que lo inició el director que estaba antes que yo y con el cual yo trabajaba codo a codo, y cuando ese director se va, yo quedo a cargo de la dirección nacional y tomo yo la posta. Y en el año 2000, a principios del año 2000, si mal no recuerdo, en abril o mayo del año 2000, viajé a Washington para trabajar en la preparación del censo de Estados Unidos y, de nuevo, hacer lo que más me gusta, que es aprender. Y aprender de ellos, de todo lo que estaban haciendo para poder después adaptarlo y sumarlo a todo lo que íbamos a hacer en el censo argentino. Qué interesante. Ya recorriendo toda tu trayectoria, también tu trayectoria tiene mucho que ver con la parte educativa de Cisco. ¿Cómo logras entrar? ¿Cuál es tu acercamiento con Cisco y qué estás haciendo ahora con Cisco? ¿Y qué es Cisco además? Bueno, Cisco es un fabricante norteamericano de productos de telecomunicaciones, fundamentalmente routers y switches para infraestructura de Internet. Ha ampliado a lo largo de los años el negocio, pero históricamente es conocido como uno de los principales fabricantes de routers y switches para infraestructura de Internet, infraestructura de telecomunicaciones. Cisco en el año, como compañía global, digamos, en el año 97 detecta una situación que le llamó poderosamente la atención, pero además entendió que tenía que abordarla de manera inmediata. Que es que Internet, en lugar de ser un proceso gradual, fue una suerte de tsunami, porque nos cayó a todos Internet por la cabeza medio de golpe. En esto que llamamos la cuarta revolución industrial, la gran diferencia con el resto de las revoluciones es que fue extremadamente rápida. Todas las revoluciones anteriores, la gente más o menos tenía tiempo de ir adaptándose y adecuándose y preparándose para la revolución. Esto fue muy rápido. Y Cisco se dio cuenta de que tenía toda la infraestructura tecnológica para inundar el mundo de telecomunicaciones e infraestructura de Internet, pero no estaban los técnicos capaces de hacerlo. Y las universidades, Cisco nace de una universidad que es Stanford. Las universidades no son capaces de producir recursos humanos calificados y profesionales calificados en el tiempo en el cual está demandando esta evolución tecnológica. Ahí se invirtieron los roles, antes era al revés. Estudiabas para poder trabajar, ahora resulta que si te pasas 6 u 8 años estudiando en una carrera tecnológica, no puedes dejar de actualizarte mientras estudias, porque si no, cuando salgas te vas a encontrar con un mundo que no existe. Así es. Eso fue lo que detectó Cisco. Y dijo, necesitamos formar técnicos en 1 o 2 años, no en 6 años. Y ahí nace, desde el área de responsabilidad social corporativa de Cisco, nace el programa Cisco Networking Academy, cuya función principal era formar en temas de networking y redes a técnicos lo más rápido posible. Esa en realidad fue la razón por la que nace el programa. Que ahora se ha expandido, ¿no? Ciberseguridad. Ahora se ha expandido mucho. Hoy diría que cubre todo el abanico de requerimientos tecnológicos, desde seguridad, programación, soporte de infraestructura, etcétera, etcétera. Por supuesto, networking sigue estando a la cabeza. Y además se ha expandido en todo el mundo, porque este programa en el 97 fue pensado para Estados Unidos.
Y después empezó a expandir al resto de los países y hoy está presente en aproximadamente 140 países alrededor del mundo. En el año 99 o 2000, ya no recuerdo bien, yo ya estaba en contacto con Cisco, producto de todos los trabajos como director nacional de tecnología hacía en el Instituto Nacional de Estadística. Y entonces tengo un acercamiento con uno de los integrantes de Cisco que estaba muy ligado a este programa que acababa de nacer. Y me puso en contacto con quienes en Buenos Aires estaban lanzando el programa, que fue en ese momento el presidente de Fundación Proidesa. Terminamos teniendo una gran amistad que duró muy poco, lamentablemente, porque enfermó y falleció. Pero él tuvo una visión muy clara de cómo debía impulsar este programa social en Argentina y en la región. Y entonces ahí yo lo acompañé en este proceso y me empecé a dedicar muy de lleno al tema de llevar adelante el crecimiento de este programa, como siempre y por supuesto respetando siempre mi enorme defecto, me dediqué a aprender. Y aprendí muchísimo de lo que proponían desde el punto de vista metodológico, y tuve la enorme satisfacción después con los años de poder trabajar junto con el equipo metodológico de Cisco y poder también hacer mis aportes al programa Cisco Networking Academy. Las currículas, el contenido como tal. Al contenido de las currículas, a la aplicación de determinadas metodologías, toda la parte, por ejemplo, de gestión de calidad que Cisco revisó y reversionó en el año 2008. Yo tuve el privilegio y el placer de formar parte de ese equipo reducido de Cisco. Éramos 8 personas de todo el mundo, de diferentes lugares del mundo, en total 8 personas que trabajamos en el reversionado del programa de gestión de calidad de los procesos educativos y metodología de Cisco Networking Academy. Y ahora tú eres director de una academia Cisco, justamente de una ONG internacional que es CCATLAT. Exacto. CCATLAT es Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y el Caribe. Es una ONG con sede en Montevideo, Uruguay, pero con presencia y actividad en toda América Latina y el Caribe. Y yo le propuse en el año 2018, le propuse al presidente de CCATLAT incorporar dentro de las actividades de la ONG, incorporar Cisco Networking Academy. Me dijo con total franqueza, porque el presidente además es un viejo amigo, me dijo con total franqueza, si te vas a ocupar vos, hagámoslo. Y entonces, bueno, ahí asumí también como director dentro de la ONG para ocuparme específicamente de el lanzamiento y el desarrollo del programa Cisco Networking Academy desde una academia dentro de CCATLAT como partners de Cisco, es decir, que es una academia que cumple el rol de Academy Support Center, como academia de soporte para otras academias de Latinoamérica, y además como ITC o Instructor Training Center para hacer formación de instructores de otras academias. Veo que están sacando no solamente programas de la currícula de Cisco, sino también diplomados. He visto un diplomado en Internet de las Cosas, ¿verdad? Sí. El diplomado en Internet de las Cosas es algo que hicimos conjuntamente con Inmigrandi también, porque yo armé el diplomado en Internet de las Cosas en CCATLAT a partir de la experiencia con un curso de IoT de Internet de las Cosas que ya tenía Inmigrandi. Entonces lo que hice fue tomar la experiencia de Inmigrandi, sumarle contenidos, sumarle metodología, no porque la de Inmigrandi no lo tuviera, sino porque la idea era llevar ese curso a un nivel de diplomado. Y entonces creamos el diplomado en Internet de las Cosas que hoy está también disponible como propuesta educativa. Que tú también eres docente, ¿verdad? Que también soy docente. ¿Qué es Internet de las Cosas? ¿Qué es esto de Internet of Things? Internet de las Cosas, yo lo explico siempre de la misma manera, así que si me está escuchando alguien que ya me escuchó muchas veces, es el momento en el que la gente ya empieza a cansarse de uno. Lo mismo va a decir Patricia. Cuando
llegó Internet a nuestras vidas. Internet llegó como una infraestructura de telecomunicaciones. Y en los extremos estamos nosotros, las personas. Nosotros somos los que mandamos mail, los que escribimos, los que miramos videos, los que creamos los videos. Es decir, nosotros somos los que transmitimos, los que recibimos, los que creamos, los que almacenamos. Y si nos vamos nosotros, Internet pierde sentido. Internet se duerme, se muere. Internet de las cosas es Internet, pero sacándonos a nosotros y reemplazándonos por objetos, por una cafetera, por un automóvil, por una cerradura inteligente, por un smartphone. Que ahora ya es una realidad. Que hoy es una realidad. Y por eso se llama Internet de las cosas. Internet significa red de redes. Internet Network. Internet of Things es una red de redes de cosas. Donde nosotros no estamos más y quienes hablan, quienes escuchan, quienes generan datos, quienes reciben los datos, quienes producen contenido o lo consultan, son los objetos. Sensores, actuadores, como decía antes, cafeteras, refrigeradores, en fin, todos objetos, y además tiene una característica adicional importante, que es este concepto de que en Internet de las cosas aparecen como actores objetos no tradicionales. Le llamamos objeto no tradicional a ese objeto que no fue concebido ni fue diseñado para estar conectado. Una mesa no fue diseñada para estar conectada a Internet. Sin embargo, hoy en el mundo de Internet de las cosas existen mesas que se conectan, existen sillas que se conectan. Uno dice, pero ¿para qué necesito una silla conectada a Internet? Y porque a lo mejor en esa silla está sentado un adulto mayor que en lugar de estar internado en un hospital, está en su casa y desde el hospital puede ser monitoreado las 24 horas en cuanto a sus ritmos, sus cambios de peso, diferentes mediciones desde el punto de vista biométrico y todo a través de objetos que utiliza habitualmente. Hay bastones, por ejemplo, que permiten tomar múltiples mediciones de una persona que utiliza bastón y que incluso disparan alarmas si ese bastón se cae. No sé si muchos lo saben, pero quienes usamos smartwatches, un smartwatch se puede configurar para que detecte una caída abrupta de quien lo utiliza y automáticamente dispare una llamada de alerta al número que fue preconfigurado. Cualquiera de nosotros les puede pasar algo en la calle. Podemos desmayarnos, podemos tener un accidente. Pero si estamos solos, a lo mejor nadie se entera de que nos pasó eso. Internet de las cosas nos lleva a este extremo, que los objetos pueden tomar decisiones por nosotros. Mi reloj puede interpretar que yo me caí y que estoy desmayado porque no me estoy levantando, y entonces puede tomar la decisión de llamar a un servicio de emergencia o llamar al contacto que yo haya decidido preconfigurar. Claro, y eso te lleva a que como ya no solamente las personas están conectadas, sino también las cosas, te lleva a que cada día se generan más y más datos, con los cuales se pueden hacer muchos más procesos, una mejor toma de decisiones. Y ahora también ya no se habla solamente de Internet de las cosas, también se habla del Internet of Everything, el Internet del todo, ¿verdad? Donde hay personas, hay cosas, pero también están procesos y están los datos que se están generando a montones como nunca antes en la historia. Introducir el tema datos no es un tema para nada menor en esto. Y hay, creo, una situación que describe esto de manera indiscutible. En el año 2008 se produce un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Y este punto de inflexión tiene que ver con que la adopción de la tecnología conectada por parte de los seres humanos venía describiendo un crecimiento lineal. Es decir, que de a poquito íbamos adoptando tecnologías, no solo las computadoras, sino además el smartphone, íbamos empezando a conectarnos de manera más asidua. Pero ¿qué sucede en el año 2008? Que la cantidad de dispositivos conectados equipara a la población mundial.
Es decir, que en términos estadísticos podríamos decir que cada persona en el mundo tenía un dispositivo conectado. Obviamente sabemos que no es así porque la mitad de la población no está conectada, pero lo que refleja esto es que muchos de nosotros, para el año 2008, ya teníamos más de un dispositivo conectado. Claro. Pensemos, no sé, pensá en tu casa, ¿cuántas cosas tenés conectadas? Ahora mismo estoy con 2 celulares, por ejemplo. En este momento yo estoy con el celular, con el reloj. En mi casa tengo computadora, laptop, iPad. Yo solo debo tener mínimo 7 dispositivos conectados. Y a partir del año 2008 se produce otro cambio significativo. No solo que equiparamos a la cantidad de dispositivos conectados con la población mundial, sino que además ese crecimiento lineal se convierte en un crecimiento exponencial. Lo que antes era una línea recta de crecimiento, a partir del año 2008 empieza a ser una curva ascendente. Y entonces se acelera la adopción de dispositivos conectados, con la peculiaridad de que además se introducen estos llamados objetos no tradicionales. Entonces ya no solo se conecta lo que uso yo, sino que además se conecta al equipo de aire acondicionado, se conecta al Smart TV, se conecta a la cafetera. Y si hablamos de que se conecta, de lo que hablamos es de que se producen datos. Y creo que todavía no somos del todo conscientes del valor de los datos. Siempre se dijo por ahí esa frase de que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero me parece que todavía no somos del todo conscientes del valor que tienen los datos. Y estamos produciendo, como decías, una enorme cantidad de datos. En el año 2008 se empieza con esa curva exponencial que hace predecir que para el 2025 vamos a estar en el orden de los 70.000 millones de dispositivos conectados. Oh, Lo que desde el punto de vista tecnológico, y para vos que sos un hombre de la tecnología y de las direcciones IP y de estas cuestiones necesarias para que las comunicaciones funcionen, introduce otras problemáticas. Todo lo que crece de golpe genera problemas. Porque genera problemas desde el punto de vista del almacenamiento, pero también genera enormes problemas desde el punto de vista del direccionamiento. Porque este enorme volumen de datos necesita saber de dónde sale y hacia dónde tiene que ir, y para eso necesita instrucciones. Y para tener esas instrucciones necesita direcciones de origen y de destino. Y como sabemos, las direcciones de origen y destino con las que originalmente funcionaba Internet se agotaron. IP versión 4. La famosa IP versión 4. Y entonces rápidamente tenemos que salir a buscar un reemplazo para esta IP versión 4 que nos permita manejar mayor cantidad de direcciones y que no nos genere un cuello de botella en el futuro inmediato, porque con la forma en que esto va creciendo, esos 70.000 millones muy pronto se pueden convertir en 90.000 o 100.000 millones. Exacto. Y hay otro problemita más. Estábamos acostumbrados siempre a producir el mismo tipo de datos. Entonces, cuando uno habla de volumen, dice, bueno, el volumen es manejable porque lo que hago es hacer más grandes los recipientes. Y eso es válido en la medida en que esté hablando del volumen siempre de la misma cosa. Pero si además me empiezan a cambiar las cosas, y no solo crece el volumen, sino que además crece la variedad, me plantea otro problema, que es cómo administro un dato en texto, con un dato en video, con un audio, con una foto. Los datos empiezan a ser además diversos en términos de formato. Claro. Y como no nos podemos quedar ahí con los problemas, sumamos un problema más, que es la velocidad de esta curva exponencial. Cambia el volumen, cambia la variedad y cambia la velocidad con la que los datos se producen. Son 3 variables que están cambiando al mismo tiempo y que nos están poniendo en problemas. En problemas para gestionar algo que sabemos que es nuestro petróleo del siglo XXI, perdón. Así es. Y además la parte, yo pienso que hay otros 2 problemas más. Por supuesto. Uno es la parte de la seguridad de la información, porque ahora los mayores ataques en términos de ciberseguridad se dan justamente a las cosas, ¿no?
tu cámara de vigilancia que tienes en tu casa, por ejemplo, tu cámara IP, nadie se preocupa cuál es el firmware, cuál es la versión o si está actualizado el sistema que tiene dentro, por ejemplo, que puede ser vulnerable. Y el otro también es la parte de la privacidad de los datos, ¿no? Estamos generando datos, pero de todo. Entonces, por ejemplo, alguien alguna vez me decía, yo difícilmente subiría una foto de mi niña, de mi hija a internet o a redes sociales, ¿no? Yo difícilmente le crearía un Facebook. Hay personas que le crean un Facebook para su hijo, por ejemplo, ¿no? Que en realidad ahí justamente viene la parte de quién regula esto de los datos, ¿no? Que muchas veces son personales y muchas veces se pueden hacer cosas muy malas, los ciberdelincuentes pueden hacer cosas muy malas teniendo y sabiendo usar de manera inteligente nuestros datos, ¿verdad? Sí, coincido plenamente, no puedo estar más de acuerdo con eso, Said, pero me gustaría retomar el tema de educación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad Ujú. también empieza por la educación. En el diplomado en ciberseguridad que armé para CCA TELAT, Que es un segundo diplomado. es un segundo diplomado. Ya. Además del diplomado en IoT, tenemos un diplomado en ciberseguridad. Y en ese diplomado yo empiezo con una analogía que me parece, o por lo menos con la que intento describir esto de la relación entre la ciberseguridad y la educación. Como adultos salimos a la calle todos los días. Vos te tomaste un avión y te viniste de Sucre a Buenos Aires sin ningún problema. Consciente de que hay riesgos. Exacto. Hay riesgos. Hay riesgos enormes como que se podría haber caído el avión y hay riesgos pequeñitos e improbables como que caminando, llegando a esta sala, te podría haber caído una maceta de un balcón en la cabeza. ¿Sí? Pero son riesgos controlados, calculados. Y sobre todo riesgos que podés minimizar a partir de la educación que has tenido desde chico. ¿Por qué mirás al cruzar la calle? Porque cuando eras muy chico, te acostumbraron tus padres, tus tutores, quienes hayan sido responsables de tu educación, te llevaban de la mano y te decían, esperemos el semáforo, esperemos a que pasen los autos, hay que mirar antes de cruzar es peligroso. Ninguno de nosotros, siendo adulto, deja de cruzar una calle. Lo que hace es tomar prevenciones. Pero esas prevenciones, como decíamos antes con esto de manejar un automóvil, esas prevenciones ya forman parte inherente a nuestro ser, porque las hemos adoptado como un proceso educativo desde niños. Mi pregunta es, ¿a qué niños les estamos enseñando esto mismo, pero desde el punto de vista de la ciberseguridad? Claro. ¿Por qué los niños en la escuela primaria no están aprendiendo, porque ya tienen acceso a la tecnología, por qué no están aprendiendo los riesgos de salir a jugar con la pelota a la calle? En términos de ciberseguridad me refiero. Entonces, antes de hablar de la normativa y de las regulaciones con las que estoy absolutamente de acuerdo, creo que primero tenemos que hablar de la educación. ¿Sí? De acuerdo. Esto nos va a llevar a entender nosotros mismos hasta dónde nos podemos, hasta dónde queremos tomar riesgos. Cuando yo voy a cruzar una calle, yo sé hasta dónde quiero tomar riesgos. Si estoy muy apurado, tal vez no espere el semáforo, pero me voy a fijar que los autos que están viniendo estén bien lejos para poder cruzar. Es un riesgo que yo asumo y que no debería tal vez desde el punto de vista normativo. Pero si yo no hubiese tenido esa educación desde niño, tal vez no estaría vivo hoy. Y respecto de la foto que decías, una de las cosas que yo también utilizo como analogía es, invito a los participantes del diplomado a hacer la experiencia de parar a cualquier persona en la calle y decirle, perdón, discúlpeme, ¿le puedo pedir un favor? Si tiene una foto de su hija, sí, ¿me la podría regalar? ¿Le regalarías una foto de su hija a un extraño en la calle que te la pide? ¿Lo harías? No. Yo no lo haría ni loco. Claro. Entonces, ¿por qué subís la foto de tu hija a Facebook?
Exacto. No se la regalaste a uno, se la regalaste a millones. A todos. Sí, ¿Sí? esto de la capacitación y de la educación es muy importante. Antes se hablaba del analfabetismo. Ujú, Hay que erradicar el analfabetismo. Pero ahora también se habla del analfabetismo digital. exacto. Y una parte de erradicar el analfabetismo digital es justamente la parte no solamente de habilidades digitales de crearte un correo, sino de saber cómo usarlos de manera segura, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, la teoría te dice que un riesgo, puedes hacer tres cosas con un riesgo. O tratarlo, y la educación es una muy buena forma de tratar este riesgo. Hay riesgos que tal vez no se pueden tratar, entonces los tienes que delegar a un tercero, por ejemplo, comprándote un seguro. Yo llego a Buenos Aires, pero tenía un seguro médico que creo que me cubre hasta mañana que llego a Sucre. Y eso pasa también en las empresas, ¿no? Y el otro es asumirlo, pero alguien tiene que asumir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco muy bien Buenos Aires, pero estaba comiendo de aquí a 15 cuadras y me he venido a pie, caminando con el GPS, ¿no? Es un riesgo porque no conoces si la calle es peligrosa o algo por el estilo, pero alguien tiene que asumirlo en este caso, ¿no? Entonces, viendo estas tres opciones de cómo tratar, cómo ver el riesgo, sin duda, la educación es el primer paso. Y creo que lo que tú haces con CCA, Ateladi y Migranti, creo que ayudan a mejorar este mundo, este cibermundo, que en realidad todos queremos que sea un lugar seguro, ¿verdad? Es lo que intentamos y además, mira cómo acá en Argentina había un presentador de televisión que decía siempre todo tiene que ver con todo y, y creo que es muy acertado eso, porque mientras hablabas, me acordaba cuando fue la última vez que nos vimos en Sucre, en 2017, 2017, Antes de la 2018, pandemia. 2017, 2018. Sí, Y recuerdo que cuando estábamos en Sucre había una campaña de educación vial y en las esquinas había personas disfrazadas de cebras sí, sí, las cebras. invitando a los transeúntes a cruzar por las cebras y no cruzar por mitad de cuadra, no respetar los semáforos. Y eso es lo que tiene que ver no solo con la educación, sino también con la creatividad. Porque yo me acuerdo de eso, no porque sea importante cruzar por la cebra, lo que acá llamamos en Buenos Aires o en Argentina la senda peatonal. No recuerdo esa experiencia porque sea importante cruzar por la senda peatonal o por la cebra, porque eso yo ya lo sé, ya fui educado para eso. Recuerdo esa experiencia por la implementación de las personas disfrazadas de cebra que educaban a la gente a cruzar. Esas son las cosas que suman creatividad al proceso educativo. Lo que estaban haciendo esas personas, no sé quién lo habrá hecho el municipio, no sé quién lo habrá organizado, pero lo que estaban haciendo esas personas es educación con creatividad. Y posiblemente muchos niños de Sucre todavía hoy recuerden a las cebras que estaban en las esquinas invitándolos a cruzar con cuidado. Así es. ¿Mm? Querido Patricio, hemos hablado de mucho hoy día. Me ha encantado, la verdad, charlar contigo. No hemos tomado ni siquiera un café todavía. Nos hemos encontrado a la puerta de la sala de podcast. Y en realidad es siempre muy bueno hablar con grandes amigos como tú. Hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado de educación. em, Tenía en mente invitarte en la medida de mis posibilidades a algún congreso a Bolivia, que también obviamente eso sigue en pie, pero siempre quería hacer un podcast contigo y bueno, se ha dado la oportunidad. Ahora estoy aquí en Buenos Aires, gracias a la Red Impacto, como becario de la Red Impacto, para mostrar al mundo en el BitLab Forum que se ha desarrollado el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Hotel Hilton aquí en Buenos Aires, que me parece es una ventana súper importante y es algo genial para hacer
networking. Y bueno, en realidad quisiera invitarte justamente y comprometerte a que haya una segunda parte de este podcast, pero en la ciudad de Sucre. Estoy seguro que más temprano que tarde nos vamos a encontrar nuevamente allá. No, Sí, va a ser un placer. no sé si quieres comentar o decir algo antes de acabar este podcast. No, primero, de nuevo, un placer verte, Said. Porque es importante decirlo también, ¿no? Si bien no nos vemos con frecuencia por la distancia, sí es importante decir que estamos en comunicación constante, porque dos por tres nos mandamos mensajes o nos preguntamos cosas o nos compartimos información que creemos que le puede ser interesante al otro. Entonces esto creo que también es importante resaltarlo. Yo tengo un gran amigo en Sucre, no es que tengo un conocido con quien nos vemos cada tantos años, ¿sí? Y eso, sumado al enorme respeto profesional que te tengo, hace que simplemente quiera agradecerte por esta oportunidad de conversar, esta oportunidad de poder compartir ideas, em, ideas que, como te dije antes, cuando todavía no habíamos comenzado a grabar, ¿no? Ideas que surgen de haber recorrido o de seguir recorriendo este camino. A mí no me gusta hablar de historia, yo trato, como en el automóvil, trato de tener el parabrisas grande y el espejito retrovisor chiquito, es decir, que no se inviertan esos roles. Eh, Seguir yendo hacia adelante sin olvidar lo que está atrás. Esta, esta necesidad que tengo de seguir aprendiendo. Hoy estoy estudiando, sigo estudiando cosas, estoy perfeccionándome más en el tema analítica de datos, que es un tema que me mueve mucho. Y poder compartir esto con alguien como vos, a mí simplemente me produce placer y es un enorme privilegio. No puedo decir más que eso. No, el privilegio es Mm. mío, querido Patricio, y yo estoy convencido, en realidad, al menos tengo esa filosofía en mi vida, que tú atraes lo que eres. Puedes ser un pintor y esconderte en un lugar donde no haya pintores, pero la vida te va a dar siempre amigos pintores, te escapes donde te escapes. Y creo que pasa eso. Y Ujú. bueno, también doy gracias a Dios de tener amigos tan geniales y buenos como tú, que a pesar de la distancia, siempre estamos comunicados en las buenas y en las malas, y con seguridad de que vamos a estar así por muchos años más, querido Patricio. Muchas gracias. Seguramente que sí. Un gran abrazo, amigos. Gracias y un enorme abrazo a Sucre. Igualmente. Nos vemos.